Bienvenidos a este nuevo tiempo de lectura bíblica el día de hoy con el capítulo 9 del segundo libro de Samuel. Hemos estado viendo la vida de David. Bueno, ahí tenemos al rey David cuando ya había edificado la ciudad de David. Recordemos también que David quiso traer el arca del pacto. Tenía el arca del pacto David en una especie de tabernáculo. Un tabernáculo que, por cierto, no tenía lugar santísimo, lugar santo ni atrio exterior. Era simplemente un tabernáculo. Pues bien, el día de hoy vamos a leer el capítulo 9. El capítulo 9 del segundo libro de Samuel. Pues David estaba reinando con justicia, con equidad, con rectitud. Era un rey conforme al corazón de Dios que, aunque cometía ciertos errores, David los rectificaba. No permanecía en sus errores. Porque cuando alguien permanece en un error, eso ya no es error, eso ya es rebeldía. Pues bien, después de todo lo que había sucedido, empieza el capítulo 9 diciendo: Dijo David: ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? ¿Quién era Jonatán? Jonatán era uno de los hijos de Saúl, pero Jonatán era un hombre de fe. Más bien, Jonatán no siguió el ejemplo de su padre, porque su padre daba un mal ejemplo. ¿Sí? Él era orgulloso, él era egocéntrico. Saúl no hacía las cosas conforme a la palabra de Dios, sino como a él le parecían bien. Pero Jonatán, más bien, él aprendió a obedecer a Dios. Él aprendió a caminar conforme a la palabra de Dios. Él era un hombre de fe porque sabía que el poder de Dios está sobre todo. ¿Sí? Recordemos que Jonatán tuvo la victoria. El Señor le dio la victoria a Jonatán cuando él estaba solos, él y su escudero. Y él y su escudero, solo dos personas, vencieron a todo un ejército de filisteos porque Jonatán le creyó a Dios. Pues bien, Jonatán era un varón de fe. Lo mismo que David. Por eso es que tenían ellos dos eso en común. Así que se llevaban muy bien, eran como hermanos, eran como uno solo. Entonces dice, David se acuerda de Jonatán y dice: ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y dice que había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿Eres tú, Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Y bueno, en este punto tenemos que recordar, por allá en el capítulo 4 habíamos leído que Jonatán tenía un hijo que se llamaba Mefiboset. Este Mefiboset, cuando él era un niño, cuando él era pequeño, era pequeñito. En ese tiempo, cuando los filisteos estaban derrotando a Israel, cuando Israel estaba siendo vencido, huyeron despavoridos todos los israelitas, y la nodriza de Mefiboset, llevando en brazos al niño, lo hizo caer. Después de esa caída, Mefiboset quedó lisiado de los pies. Se habrá lastimado la columna, se habrá lastimado la cadera o los pies. El tema es que él no podía caminar, fue imposibilitado de caminar, estaba con esa discapacidad. Entonces aquí Siba, este varón que era siervo, en aquel tiempo era siervo de Saúl, le cuenta a David y le dice: pues ha quedado un hijo de Jonatán, el
El hijo de Jonatán se llama Mefiboset, pero está lisiado de los pies. Entonces el rey David le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Lodebar, esta palabra es muy especial porque Lodebar, el significado de este nombre, de esta palabra, es tierra sin fruto, tierra árida. También se traduce como desolación. Si traducimos literalmente la palabra Lodebar, también significa sin palabra. Es decir, lo significa no y debar o dabar significa palabra. No palabra, no hay palabra. Entonces, este Mefiboset vivía en Lodebar, en esa tierra árida. Ese lugar era un lugar donde iba la gente que no podía hacer nada, que estaba discapacitada, que era pobre. Y bueno, ahí estaba Mefiboset. ¿Sabe qué significa Mefiboset? Significa el que esparce la vergüenza. Y era... ese nombre le habían puesto, Mefiboset, esparce la vergüenza. Manifiesta vergüenza. Qué triste, ¿verdad? La vida de Mefiboset. Porque aparte de tener ese nombre tan incómodo, el que manifiesta la vergüenza, aparte de eso era un hombre lisiado que no podía hacer prácticamente nada. Entonces dice que envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Algo que sí debemos considerar es que en ese tiempo muchos pensaban que David odiaba a Saúl. Y probablemente tenían temor. ¿Sí? Ay, tal vez quiere matar a la familia, al resto de la familia de Saúl. Entonces, aquí vemos la humildad de Mefiboset. Mefiboset se acerca al rey, el lisiado de los pies que no podía caminar, y se postra y le dice: he aquí tu siervo. Bueno, aquí tenemos una imagen que medio representa aquel momento. ¿Sí? El rey David, ahí está Mefiboset, lisiado de los pies, postrándose ante él. En reverencia, en humildad delante de David. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Aquí a David le dice, David entiende que podía estar temeroso, podían estar con miedo, porque pensaban que David quería matar a la familia de Saúl. Pero David le dice: no tengas miedo, haré misericordia por amor de Jonatán tu padre. Y eso es lo que pasa con aquellos hijos de los varones, de las mujeres de fe. El Señor se acuerda de sus hijos. Realmente Jonatán era un siervo de Dios, un siervo muy amado por Dios. Y Dios se acordó del hijo de Jonatán. Por eso también cuando nosotros caminamos en rectitud delante de Dios, cuando nosotros realmente tomamos en serio la palabra de Dios, somos fieles al Señor, aquí nos muestra esta parte del carácter de Dios. Dios se acuerda de los hijos de esas personas. Entonces David le dice: haré misericordia contigo. Te devolveré las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Esta es una historia muy hermosa y además que nos está transmitiendo algo espiritual muy bello.
¿Qué significaba Lodebar? Lodebar significa tierra sin fruto, que no puede dar fruto. Y además, sin palabra. Y quiero recordarle en realidad que antes de nosotros conocer a Cristo, estábamos pues sin palabra, no teníamos palabra de Dios, no conocíamos a Dios. Y por ende no podíamos dar fruto. No podíamos dar frutos celestiales para el Señor. Y además, como dice el nombre, Mefiboset, que mostraba su vergüenza. Nosotros también andábamos mostrando nuestras vergüenzas, porque el pecado es la vergüenza. Mostrando la vergüenza de nuestra desnudez espiritual. Y ese es el pecado. Pero el Señor nos ha llamado. Cuando nosotros hemos ido a Cristo, hemos sido humildes como Mefiboset, postrándonos delante del Señor Jesús, diciéndole: he aquí tu siervo, tú eres mi rey. ¿Qué le parece? Por eso es que ya habíamos visto en el anterior capítulo que estas historias son una representación de lo espiritual. Entonces, cuando nosotros estábamos desolados, en tierra de desolación, en tierra sin fruto, no podíamos dar fruto para el Señor, no teníamos palabra de Dios, no habíamos conocido que Dios nos amaba. No estábamos conscientes de que Jesús había dado su vida en la cruz del Calvario. No nos habíamos enterado tal vez que el Señor Jesús había derramado su sangre por amor de nosotros. Y estábamos sin esperanza. ¿Sí? ¿Le ha pasado eso? De pronto, la depresión, muchos, pues hemos venido al Señor Jesús en un momento de desesperanza, de desolación. El Señor nos mandó a llamar de Lodebar. Y el Señor está llamándonos a cada uno de nosotros. Pero es que es muy, muy importante y muy necesario que sepamos que delante del Señor tenemos que estar reverentes. Decirle a Cristo: tú eres mi Señor, he aquí tu siervo. ¿Se imagina que Mefiboset hubiera ido con corazón altivo delante de David? David, ¿qué quieres conmigo? De pronto David no hubiera tenido misericordia de él. Bueno, el Señor sabe qué habría pasado, pero no creo que haya sido bien recibido por David. ¿Verdad? Y todo esto también me trae a memoria aquella mujer pecadora, ¿sí? Era pecadora, pero cuando reconoció a Cristo Jesús, trajo un frasco de alabastro. Se humilló delante del Señor Jesús. Se derramó a los pies de Cristo. Rompió su frasco de alabastro, de perfume, de nardo puro, dice. Y lo derramó a los pies de Cristo. ¿Sabe qué? Ese perfume de nardo puro, haciendo una contabilidad al cambio actual, aproximadamente estaría costando unos $4,000 a $5,000. Era algo demasiado costoso. Probablemente todo lo que tenía esa mujer. Pero cuando se humilló delante del Señor, esta mujer derramó todo el frasco y es más, rompió el frasco. Estaba derramando algo que ella no quería rescatar, no quería volver a tenerlo. Y lo derramó hasta la última gota. Y es que también esa actitud tenemos que tener nosotros con el Señor.
derramando nuestra vida delante de Cristo. ¿Realmente somos así? ¿Cómo está nuestra humildad delante de Dios? El Señor Jesús dice, al que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Y es que aquella persona que se arrepiente de sus pecados de todo corazón, es perdonado. Y por cierto, arrepentimiento significa estar conscientes de lo que hicimos, de que esa cosa que hicimos es malo y que no lo volveremos a hacer. Eso es arrepentimiento. Conocer, estar conscientes de que eso realmente no debíamos hacer. Y por supuesto, el arrepentimiento se demuestra en que no volvemos a hacer aquello que hicimos. Si en algún caso uno dice, ay, sí, he cometido pecado, creo que no debería haberlo hecho, me arrepiento, puede decir, pero pasa unos días y otra vez lo hace. Eso no fue arrepentimiento. Eso fue un remordimiento. Pero el Señor perdona a los que se arrepienten, no a los que simplemente tienen remordimiento, que continúan en el mismo pecado, continúan haciendo lo mismo, que saben que está mal. Pues bien, aquí la humildad de Mefiboset es sobresaliente. Entonces David le dice, yo haré misericordia contigo por amor de Jonathan tu padre. Y estarás conmigo, comerás de mi mesa para siempre. Lo único que el Señor nos pide es que seamos humildes, que seamos reverentes, que derramemos nuestra vida a los pies de Cristo. ¿Qué hace una persona que reconoce a Cristo como Rey y Señor? Obedece todo lo que dice Cristo. Una persona que dice, Señor, Señor, pero no hace la voluntad del Señor, realmente no tiene a Jesús como Rey. No es un cristiano legítimo. Entonces, aquel que oye la palabra de Cristo y la hace, él está reconociendo a Jesús como Rey. Habíamos leído hace algunos capítulos atrás el Evangelio de Lucas capítulo 6, verso 46 al 49, donde el Señor Jesús claramente dice, aquel que oye mis palabras y las hace, él está sobre la roca. Pero aquel que oye mis palabras y no las hace, ese no tiene fundamento, no permanecerá para siempre. ¿Se da cuenta? No se trata simplemente de decirle Señor, Señor, sino de demostrarlo con nuestra actitud, con nuestras acciones. Cuando Mefiboset le dice, mi Señor, a David, se está poniendo a su disposición, se está sometiendo a la voluntad del Rey. Y así tenemos que ser nosotros con el Rey de Reyes. Estar completamente dispuestos a obedecer a Cristo en todo lo que Él nos dice en su palabra. Pero si le decimos, Señor, quiero obedecerte, pero no leemos qué es lo que dice Cristo en su palabra, ¿cuánta sinceridad hay en nosotros? Pues bien, entonces, cuando David le dice a Mefiboset, comerás en mi mesa para siempre. Hermoso, ¿verdad? Entonces Mefiboset dice que, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Y todavía se humilla más Mefiboset, reconoce su condición. Hermanos, y así es que nosotros también tenemos que reconocer nuestra condición. Sin Cristo no somos nada. Sin Cristo éramos la escoria del mundo, lo vil y menospreciado del mundo. Como dice aquí Mefiboset, como un perro muerto.
Pero el Señor tuvo misericordia, nos llamó a su presencia, nos llamó a su mesa, que participemos de su mesa. Y ahí está la humildad de Mefiboset. ¿Quién es tu siervo? Seguramente lo dice bien sorprendido, ¿no? Pero ¿quién es tu siervo? ¿Quién soy yo para que me mires? Dice Mefiboset, para que mires a un perro muerto como yo. Entonces el rey David, llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor, es decir, a Mefiboset. Tú pues le labrarás las tierras. Tú con tus hijos y tus siervos almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Aquí estamos viendo algo interesante. Recuerda que Mefiboset estaba en la tierra de Lodebar, una tierra árida, sin fruto. Ahora David dice, ahora tendrá fruto. Ahora no estará más en Lodebar, no estará más en la tierra de desolación y desesperanza. Ahora Mefiboset estará conmigo. Por eso dice, continúa diciendo, pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y dice que tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor, el rey, a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo el rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. De pronto, Siba y sus 15 hijos, de pronto ya desde ese día eran siervos de Mefiboset. Además, a Mefiboset le dio autoridad. Ya no era un varón lisiado, desesperanzado. Ya no. ¿Qué le parece? Así es como el Señor hace con nosotros. El Señor tiene misericordia, tiene compasión. Pero nuestra actitud tiene que ser humilde delante del Señor, reconociendo que no somos nada sin Cristo, no tenemos nada, no hemos hecho nada para que Él nos mire y nos llame. Así Mefiboset no había hecho nada para que el rey lo llame. Simplemente por amor a Jonathan. Así también dice el Señor a los israelitas. Vamos a hacer como un paréntesis. Vamos a recordar también que Dios habló con misericordia al pueblo de Israel, y nos vamos a ir por un momento a Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Veamos, es algo que el Señor suele decir. Dice Dios al pueblo de Israel: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de mano de Faraón, rey de Egipto. Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. No se demora con el que le odia, en persona le dará el pago.
¿Qué le parece? Es algo característico del Señor. El Señor le dice al pueblo de Israel: yo los he escogido. No porque ustedes sean algo, no porque sean un pueblo especial, no porque tengan méritos, no porque os ha amado Jehová. Quiso guardar la promesa que hizo a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, por amor a su siervo. Entonces algo muy similar está sucediendo con Mefiboset. Mefiboset no era nada, no era nadie, no hizo mérito alguno, pero Dios tuvo misericordia y lo rescató. Es lo mismo que sucede con nosotros. Pero seamos humildes como Mefiboset. No seamos como la mayoría de los israelitas, porque hubieron una gran parte de los israelitas que no fueron humildes delante del Señor, no quisieron obedecer a Dios, no tuvieron a Dios como rey. No obedecieron a Dios, ¿y qué pasó? No entraron a la promesa. Entonces el Señor nos llama, pero ¿cómo vamos a responder nosotros? Entonces, continuando con 2 de Samuel capítulo 9, en el verso 12 nos dice que tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Ahí estaba Mefiboset, de pronto ya tenía autoridad. Ya Siba y sus 15 hijos eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. ¿Qué tal? Es decir, ya no estaba más en esa tierra sin fruto. Y es así también como nosotros tenemos que cambiar nuestra vida. ¿Sí? Antes no podíamos dar fruto. Ahora debemos dar fruto para el Señor. Por cierto, el Señor Jesús está esperando que nosotros, siendo esa semilla, siendo una semilla, es lo que dice el Señor Jesús. Vayamos a Juan capítulo 12, versículo Juan capítulo 12, versículo 24. El Señor Jesús nos dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Ah, Señor, quiero dar mucho fruto. ¿Cómo vamos a dar fruto? Tenemos que morir a nosotros mismos. Queremos ser fructíferos, ya no queremos ser Lodebar, ahora queremos ser tierras fructíferas. ¿Cómo vamos a dar fruto? Aquí dice que el grano de trigo tiene que caer a la tierra y morir. Entonces va a llevar mucho fruto. Por eso el verso 25 dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Es decir, tenemos que morir a nosotros mismos para dar fruto. No podemos seguir viviendo como Saúl, haciendo lo que a él le parecía bien. Ahora es que tenemos que negarnos a nosotros, morir a nosotros, para dar fruto. Porque queremos manifestar la vida de Cristo en nuestras vidas. Pero si seguimos siendo nosotros, no vamos a poder. Tenemos que sacar nuestro yo para que el gran yo soy habite en nuestra vida. ¿Qué le parece? Y en Juan, también en el capítulo 4, también el Señor Jesús habla respecto a los frutos. ¿Qué frutos busca el Señor? ¿Qué es lo que Él quiere?
dice Juan capítulo 4, verso 35. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Permítame leerle este mismo texto bíblico en la versión NTV. Dice, ustedes conocen el dicho, hay 4 meses entre la siembra y la cosecha. Pero yo les digo, despierten, miren a su alrededor, los campos ya están listos para la cosecha. A los segadores se les paga un buen salario y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. ¿Qué alegría le espera tanto al que siembra como al que cosecha? Dice, los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. Tenemos que dar esos frutos. Así como una semilla, ¿verdad? Germina en buena tierra, crece, es un árbol y da fruto. Esos frutos por dentro tienen semillas. Esas semillas tienen que seguir el ciclo. Morir, ¿verdad? Morir. Cada persona tiene que morir a sí mismo para que empiece a dar fruto. Ese es el trabajo. Ese es el fruto. Y por supuesto, el fruto que nosotros recibimos del Señor es el fruto del Espíritu Santo. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Nosotros disfrutamos de ese fruto. Y a través de eso, el Señor espera que nosotros demos frutos que son personas que pasan a tener vida eterna, como dice aquí la versión NTV. Entonces, salgamos de Lodebar. Vayamos al Rey que nos ha llamado el Señor Jesús para que comamos de su mesa para siempre. Pero vayamos con corazón humilde. Reconozcamos que Él es el Señor y que sin Él somos simplemente polvo. Muy bien. Hasta aquí el capítulo 9 del segundo libro de Samuel. Muy interesante. Nos habla bastante, nos enseña mucho este capítulo. Bueno, espero que haya sido de bendición para su vida. Bendiciones especiales a Carlitos González y a cada uno de los hermanos y amigos que están constantemente aprendiendo las Escrituras. Que el Señor los bendiga y Dios mediante nos encontramos en el próximo capítulo.